Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es Google Forms. Entiéndase que Google Forms es una aplicación de administración de encuestas que se incluye en la suite de oficina de Google Drive, así como lo es Google Docs, Google Sheets y Google Slides. Google Forms presenta todas las funciones de colaboración que se encuentran en hojas de cálculo, documentos y presentaciones. Dentro de las características más comunes que encontramos en un formulario de Google está que podemos planificar, realizar encuestas, realizar evaluaciones y hacer feedback. Con Google Forms podemos obtener respuestas rápidamente, podemos planificar diferentes eventos, recoger o recopilar información como correo electrónico, direcciones. Podemos hacer encuestas con bastante estilo, personalizables, donde podemos agregar imágenes, videos de YouTube. Podemos colocar un montón de opciones de preguntas, desde formato de opciones múltiples hasta opciones desplegables o escalas lineales. Esta herramienta es realmente versátil. Dentro de los objetivos generales que estaremos trabajando en este video va a ser la identificación de cada elemento del formulario. Estaremos realizando diferentes ejemplos. Estaremos creando lo que es una encuesta con un factor condicional, si tiene un sí o un no. Y al final personalizaremos el formulario de acuerdo a los requerimientos que tengamos, cambiando lo que es la apariencia visual. Después de que hemos visto esta breve introducción sobre lo que es Google Forms, empecemos. Para poder crear el formulario tenemos dos opciones. La primera es dando clic en el botón nuevo, nos desplazamos hasta más y luego clic en formulario de Google. La segunda opción es dar clic en la parte interior de la carpeta, nos desplazamos hasta más y por último clic en formularios de Google. Cuando ya hemos dado clic para crear el formulario, automáticamente se nos muestran dos elementos. El principal, que viene siendo la sección, en la que está coloreada en la parte superior, y le siguen el módulo de preguntas. Vamos a iniciar primero nombrando o renombrando este formulario. Digamos que este formulario será base de datos de aprendices. Y en la parte inferior ponemos una descripción de lo que es este formulario. Como les dije inicialmente, esta sección que tenemos acá es la sección de las preguntas, la cual, dependiendo del requerimiento, seleccionaremos si va a ser respuesta breve, párrafo, opción múltiple, casilla de verificación, lista desplegable, carga de archivos, escala lineal, cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casilla de verificación, fecha y hora. Comencemos con la primera, que es respuesta breve. Como lo dice el título, respuesta breve es solicitarle al aprendiz una descripción breve de algo. Por ejemplo, podríamos colocar escriba en 160 caracteres que es un formulario. Cuando ya hemos puesto el título de la pregunta y lo hemos configurado como respuesta breve, podemos proceder a verificar cómo se ve dentro del formulario dando clic aquí en el botón de vista previa. Fíjense, aquí está el título de la pregunta, describe en 160 caracteres que es un formulario. Aquí se me habilita un campo para responder, pero en este campo solamente puedo escribir
linealmente. O sea, aquí no me funciona el enter. Revisemos ahora la opción que dice párrafo. Esto lo vamos a dejar igual. Para este ejemplo, seleccionamos párrafo, le damos vista previa y fíjense que aparentemente es igual al tipo de campo que utilizamos anteriormente. Pero eso no es así. Fíjense por qué. En este campo sí puedo dar enter, porque este es tipo párrafo. Vamos con la siguiente opción, que es opción múltiple. Si nosotros seleccionamos opción múltiple, es para realizar el tipo de preguntas donde tú pones múltiples respuestas, pero una sola opción. Podría ser escriba seleccione la respuesta correcta. Aquí usted colocará la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. Verifiquemos a ver cómo se ve. Aquí la tenemos. Seleccione la respuesta correcta. 1, 2 o 3. Solo me permite coger una opción. Revisemos ahora lo que es casilla de verificación. Vamos a dejarlo igual. Vista previa. Y aquí, diferente a lo que es opción múltiple o única respuesta, este es opción múltiple con varias respuestas. Dependiendo del requerimiento que usted tenga, puede seleccionar entre una o la otra. Vamos ahora a lo que es lista desplegable. La lista desplegable se comporta como opción múltiple, solo que lista desplegable tiene una ventaja. La ventaja de lista desplegable es que tú puedes poner muchas opciones, pero solamente te mostrará un control para que selecciones dentro de él cuál es tu respuesta o cuál es la opción que tú deseas seleccionar. Continuamos ahora con lo que es cargar archivos. Cargar archivos me permite recepcionar documentos de parte de los encuestados. Para poder configurar cargar archivos simplemente basta con dar clic en continuar. Esperamos a que cargue este elemento y procedemos a configurar todas las opciones que tiene cargar archivos. Miren que aquí hay una opción que dice permitir solo tipos de archivos específicos. Esto me permitirá seleccionar el tipo de archivos que yo deseo recepcionar. Si a mí me gusta solamente recibir los archivos que sean de extensión PDF, yo selecciono PDF. Si lo que quiero que suban es una hoja de cálculo, yo leo la hoja de cálculo. Si me es indiferente el formato en que van a subir la actividad, simplemente deshabilito este control. Cantidad máxima de archivos. Aquí puedo configurar cuántos archivos máximo puedo recibir del usuario. Generalmente nosotros lo configuramos un solo archivo y como tamaño máximo 10 megas, que es suficiente. Si nosotros nos ubicamos sobre la capacidad que sigue, que son 100 megas, 1 giga o 10 gigas, usted deberá poseer bastante almacenamiento o de lo contrario
el formulario no le funcionará. Dejémoslo entonces un archivo máximo con un tamaño máximo de 10 megas. Veamos cómo funciona. Aquí tenemos el control. Para que funcione simplemente damos clic en agregar archivo. Podemos cargar desde nuestro computador el documento que deseemos o el archivo que deseemos. Podemos jalarlo también desde nuestra unidad, desde nuestro drive. O un archivo que previamente hayamos seleccionado. Sigamos con escala lineal. La escala lineal me permitirá poner una opción de calificación. Por ejemplo, califique de 1 a 5 el servicio recibido, siendo 1 lo más bajo o 5 lo más alto. Verifiquemos. Aquí lo tenemos. Califique de 1 a 5 el servicio recibido, siendo 1 lo más bajo o 5 lo más alto. Entonces aquí tenemos una encuesta de satisfacción. Cuadrícula de opción múltiple. Este se utiliza ya para una encuesta mucho más compleja. Acá podemos colocar califique cómo percibió el servicio recibido. Acá podemos poner cafetería, gimnasio, internet, etc. Y en columnas colocaremos pésimo, malo, regular, bueno y excelente. Revisamos y aquí lo tenemos. Califique cómo percibió el servicio recibido. Cafetería, ¿fue pésimo, malo o regular? Entonces selecciona malo, el gimnasio, excelente, el internet, regular. Entonces de esta manera tenemos configurada un tipo de encuesta mucho más compleja. Cuadrícula de casillas de verificación es similar a la anterior, solo que en esta opción me permite seleccionar una o varios elementos por cada pregunta realizada. Fecha. Este es un control que me permite a mí colocar la fecha. Por ejemplo, indique la fecha de su nacimiento. Aquí está el control de fechas. Usted selecciona el año, el mes, el día y aquí tenemos el control de fechas funcionando. Y el control de hora me permite establecer una hora dentro del formulario. Cabe resaltar que la hora tiene que escribirse en hora militar, porque no tiene control para decir si es AM o PM.
Ahora que hemos finalizado con toda la demostración de cada una de las características de estos elementos, procederemos a realizar el formulario con el condicional. Pero antes de eso, se le recomienda que usted cree una estructura de cómo va a quedar su formulario. Yo por mi parte hice un pequeño algoritmo en donde se puede observar cómo quedará mi formulario. En la parte superior dice el número del grupo, selecciona su nombre. Para seleccionar el nombre debo crear 3 secciones donde estará el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Luego, cada una de las secciones se va a ir directamente a una sección común que se llama datos de contacto. Datos de contacto tendrá dirección de residencia, teléfono de contacto, correo electrónico y hará al final una pregunta, que si tiene servicio de internet. Dependiendo de la respuesta, así será la continuación del programa o el formulario. Para este caso, si el aprendiz responde sí, entonces lo llevará a una nueva sección que dice indique cuáles y encontrará 3 opciones: Wi-Fi, fibra óptica y plan de datos. Cuando ya haya finalizado, entonces ahí sí quedará en el botón de enviar. Lo mismo sucede acá. Si el aprendiz responde no, automáticamente lo llevará al botón de enviar y aquí terminaría el formulario. Ahora creemos el formulario con base al algoritmo que tengo acá planteado. Entiéndase que algoritmo es una secuencia de pasos lógicos con una duración finita que se diseña para dar resolución a un problema. Ahora sí, continuemos con la creación del formulario. Mi algoritmo dice que primero debo crear los grupos. Número de grupos, según mi base de datos que tengo previamente creada, tengo 3 grupos: grupo A, grupo B y grupo C. Entonces, vamos a colocar en este elemento, seleccione subgrupo. El tipo de elemento que debemos utilizar será lista desplegable. Podría utilizar opción múltiple, pero después me quedarían las 3 opciones y no es muy elegante. Utilicemos entonces lo que es lista desplegable. Asimismo haré con las demás secciones y sus elementos de pregunta. Entonces, el primer grupo será grupo A, grupo B y grupo C. Veamos cómo queda. Aquí en vista previa podemos ir evaluando cómo va quedando nuestro formulario. Aquí está el nombre del formulario, la descripción y el primer elemento de pregunta. Aquí dice seleccione su grupo. Grupo A, grupo B, grupo C. Si pueden observar, automáticamente me aparece el botón enviar. Eso sucede porque el formulario solamente tiene esos 3 elementos. Por ende, él entiende de que hasta aquí finalizó el programa del formulario. Ahora continuemos con lo que sigue dentro de mi algoritmo. Número de grupo, seleccione su nombre. ¿Qué debo hacer? Me dice que debo seleccionar los nombres dentro de los grupos que creé. Pero ¿qué sucede? Aquí yo no puedo meter más información. ¿Qué debo hacer? Debo crear unas secciones, exactamente 3, una para cada grupo. Una sección para el grupo A, grupo B y grupo C. Entonces creémosla. 1, 2 y 3 secciones. Ahí tenemos las 3 secciones que van a corresponder a cada grupo. La primera sección, grupo A. La segunda,
grupo B y la tercera sería grupo C. Y aquí tenemos las secciones, pero recordemos, ¿qué es lo que me están pidiendo? Necesito 3 secciones, pero en las secciones, en cada una de ellas debe ir los nombres. ¿Y los nombres de quiénes? De los aprendices de cada sección. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente seleccionar de mi base de datos cuáles son los aprendices, los copio y los voy a pegar, pero aquí no tengo lugar donde pegarlos. ¿Qué necesito hacer? Debo crear un elemento que me reciba ese listado de aprendices. Opción múltiple serviría, pero no me gusta. Vamos a elegir lista desplegable. ¿Qué voy a colocar aquí? Donde dice pregunta, seleccione su nombre. Y ahora le voy a dar pegar. Ahí me quedan el listado de los aprendices del grupo A. Ahora vamos con los del grupo B. Selecciono los aprendices del grupo B, los copio, me los llevo para esta sección, creo un elemento de lista desplegable, hago la misma pregunta de acá arriba o el mismo título, seleccione su nombre y pego el listado de aprendices. Ahora vamos con el grupo C. Selecciono mis aprendices del grupo C, les doy copiar con control C o command C si está en un Mac. Agrego mi elemento de preguntas, lista desplegable, coloco el título, seleccione su nombre y pego el listado de los aprendices. Fíjense que hasta este punto ya hemos creado grupo, hemos creado unas secciones independientes para cada grupo y para sus aprendices, grupo A, grupo B, grupo C. Ahora probemos cómo va quedando el formulario. Al yo darle en vista previa, fíjense que él me muestra los 3 grupos que he creado. Si yo selecciono el grupo A y le doy siguiente, fíjense que el botón enviar ya no aparece. Ahora me aparece es siguiente. Al yo darle siguiente, él me va a llevar a la siguiente sección que esté en el orden cronológico de mi formulario. La siguiente sección de seleccione su grupo vendría siendo grupo A. Por eso aquí podemos ver que está grupo A y por ende podemos seleccionar cada uno de los aprendices que pertenecen al grupo A. Pero ¿qué sucede si yo le doy siguiente nuevamente? Me va a mostrar los del grupo B y si le doy siguiente me va a mostrar los del grupo C. Esto que estamos viendo aquí es un error. A nosotros no nos interesa de que cuando el aprendiz esté utilizando el formulario le muestre las secciones de manera indiscriminada. Nosotros debemos controlar qué información es la que van a recibir los aprendices. Por lo tanto, debemos tener en cuenta lo siguiente. Para controlar hacia dónde se va cada una de las selecciones que realicemos, por ejemplo, grupo A, grupo B o grupo C, nosotros tenemos una opción que encontramos en estos 3 puntos, que son los 3 puntos que indican un menú y me dice ir a la selección según la respuesta. Yo la escojo y fíjense que aquí me dice grupo A, ir a la siguiente sección. Cuando el aprendiz selecciona el grupo A, yo deseo que el aprendiz se vaya automáticamente ¿hasta dónde? Hasta el grupo A.
los del grupo B, cuando ellos den la selección del grupo B, que se vayan directamente a la sección del grupo B, y asimismo con el grupo C. Necesito que se vayan a la sección del grupo C. Verifiquemos cómo va quedando. Si le doy grupo A y siguiente, aquí van a estar todos los aprendices del A. Si le doy grupo C, siguiente, aquí van a estar todos los aprendices del C. Entonces de esta manera estamos controlando hacia dónde se van los aprendices. Hay otra situación que también debemos controlar, y es que los aprendices no se muevan dentro de las secciones si no le tenemos permitido eso. Por ejemplo, ellos podrían moverse dentro de las diferentes secciones sin responder, porque no le hemos indicado al formulario que este tipo de preguntas es obligatoria. Veamos de qué estoy hablando. Si yo le doy aquí en siguiente, él me va a llevar hasta la siguiente sección y no queremos que eso suceda, porque la información se nos va a complicar cuando revisemos todas las respuestas que los aprendices realizaron. Para que no suceda esto, ¿qué debo hacer? Simplemente activo este pequeño control que dice obligatoria. Al yo hacer eso, automáticamente me cambia este campo a obligatorio y no me permite continuar sin antes contestar. Listo, hasta este punto ya tenemos configurado. Seleccione su grupo, grupo A, B, C. Creamos diferentes secciones para cada grupo. Veamos lo que nos dice el algoritmo hacia dónde debemos continuar. Hasta este punto ya hemos realizado estos tres, o sea que ahora me dice que tengo que hacer una sección en común para todas estas tres secciones. ¿Cuál va a ser? Datos de contacto. Entonces vamos a crear esa sección. Me ubico al final, le doy a agregar sección y le coloco el nombre, datos de contacto. ¿Qué dice que debe llevar los datos de contacto? Dirección de residencia. Entonces vamos a crear un nuevo elemento. Puede ser respuesta breve, dirección de residencia. Continúa ahora teléfono de contacto. Creamos otro elemento, también que va a ser de respuesta breve, teléfono de contacto. Correo electrónico, un nuevo elemento que va a ser también respuesta breve, y por último la pregunta: ¿tiene servicio de internet? Creamos el nuevo elemento. ¿Tiene servicio de internet? Entonces este es una pregunta de opciones. Yo no estoy utilizando opción múltiple, sino lista desplegable. Y las posibles respuestas pueden ser sí o no. Listo. Dejemos hasta aquí y probamos nuestro formulario. Miren qué sucede si yo no configuro un elemento que me falta. Le damos vista previa, elegir, grupo A, siguiente, seleccionamos un aprendiz, siguiente. ¿Qué sucede? Fíjense que se está moviendo hacia otras secciones. Esto sucede porque yo no le he dicho a mis aprendices
que cuando ya los haya seleccionado, ellos también tienen que moverse a una nueva sección. Y la sección a donde se van a mover es a la sección compartida que se llama datos de contacto. O sea, yo a cada aprendiz les voy a pedir lo que son los datos de contacto. Entonces me tengo que ir a cada grupo y aplicar la misma estrategia que hice arriba. Colocar los campos obligatorios, irme al menú donde me da la opción de asignarle hacia dónde se va a dirigir cuando seleccionemos y decirle que los aprendices del grupo A todos se tienen que ir a datos de contacto, absolutamente todos. Lo mismo vamos a hacer con el grupo B. Decimos que esto va a ser obligatorio, que vaya a una sección según la respuesta, y la sección va a ser la sección en común, datos de contacto. Vamos con la tercera, obligatorio, menú, ir a la sección según la respuesta, datos de contacto. Ahora que ya he configurado esos elementos, veamos cómo funciona. Cojamos el grupo B. Grupo B, siguiente, seleccione su nombre, aprendiz 3, siguiente, aquí está, dirección de residencia, teléfono de contacto, correo electrónico y las preguntas. ¿Tiene servicio de internet? ¿Sí o no? Pero aquí todavía no hemos terminado de configurar esta parte, por eso me aparece nuevamente el botón enviar. Entonces revisemos qué nos falta. Ya hemos desarrollado dentro del algoritmo la parte de datos de contacto y estamos hasta este punto. Me dice, ¿tiene servicio de internet? Si el aprendiz dice no, automáticamente me debería llevar hasta la parte de enviar el formulario. Pero si el aprendiz selecciona que sí, entonces debemos crear una nueva sección que se va a llamar indique cuáles. Vamos a hacer esa nueva sección que va a quedar debajo de esto. Y esa sección se va a llamar conectividad. Dentro de ella debo colocar un elemento de lista desplegable y colocar en lo que es la pregunta indique cuáles. La primera sería Wi-Fi. La segunda sería fibra óptica. Y la tercera sería plan de datos. Entonces aquí lo hacemos también obligatorio y ejecutamos nuevamente nuestro formulario. Escojamos ahora el C. Siguiente. Aquí están los aprendices del C. Siguiente. Aquí están las respuestas. Digamos que sí. ¿Tiene servicio de internet? Sí. ¿Qué sucede si le doy siguiente? Debería botarme un error. Pero no me lo bota. Y no lo bota es porque no está configurado de que este campo o todos estos elementos tienen que ser obligatorios. Entonces, aquí nos vamos a la parte de cada uno de los elementos y les decimos que son obligatorios cada uno de los campos.
Listo. Algo que se me estaba olvidando. En la parte de la pregunta que si tiene servicio de internet, también debemos decirle hacia qué sección se va a desplazar cuando usted seleccione sí y cuando seleccione no. Por ejemplo, si para el caso de que el aprendiz seleccione sí, yo quiero que él se vaya a una sección específica, y en este caso será la sección de conectividad. Pero si el aprendiz me dice que no, yo le digo que se vaya a la parte donde ya se procede a enviar el formulario. Validemos entonces cómo nos ha quedado nuestro formulario ya completo. Seleccionamos el grupo C, un aprendiz del grupo C, cojamos el 5, siguiente, aquí está, debo escribir lugar de residencia, Cartagena, y lo que sigue, teléfono de contacto, un correo electrónico, y la pregunta clave: ¿tiene servicio de internet? Digámosle que no. ¿Hacia dónde me debe llevar? Hacia la parte final del formulario, que es enviar. Aquí está. Vamos a darle atrás. Si le digo que sí, ¿hacia dónde me debe llevar? Me debe llevar a la sección de conectividad. Veamos si es cierto. Siguiente, aquí está. Indique cuáles. Wi-Fi, fibra óptica, plan de datos. Digamos que tengo fibra óptica. Y al final, enviar. De esta manera hemos terminado de configurar lo que es el formulario. Pero cuando nosotros respondemos un formulario, toda esa información se va a ir hasta la carpeta de Drive que previamente nosotros creamos. Vamos ahora a finalizar este video con la última actividad, que es personalizar la apariencia. ¿Cómo personalizamos este formulario para cambiar sus colores o cambiar lo que es la parte superior con un banner, una imagen, un logo, algo que sea más amigable? En la parte superior derecha tenemos lo que es la personalización de tema. Si yo doy clic aquí en esta paleta, aquí tendremos diferentes opciones, como son el encabezado con una imagen, el color del tema y el color de fondo. También podemos cambiar el estilo de la fuente con 4 fuentes predeterminadas que tiene este tipo de formularios. Entonces comencemos con la parte del encabezado. Vamos a darle clic donde dice seleccionar imagen. Yo puedo utilizar las imágenes de referencia que tiene el formulario de Google, pero también puedo subir imágenes desde mi dispositivo o puedo jalarlas desde mi galería de fotos. Vamos a tomar una de las imágenes de referencia que se encuentran aquí en Google Forms. Voy a coger esta del librito, la selecciono, le doy insertar y como pueden apreciar, la imagen aparece en la parte superior y automáticamente el formulario detecta cuáles son los colores que tiene la imagen y asimismo acomoda los colores del formulario. Veamos cómo se ve el formulario con esa imagen que acabo de aplicarle. Ahí está. Vamos a cambiar esa imagen y se van a fijar cómo cambian también los colores del formulario. Cojamos este de tecnología, le damos a insertar y fíjense cómo cambian los colores también, así como cambiamos la imagen. Ahora, si los colores que te propone Google Forms no te convencen, tú puedes cambiar
los colores del tema directamente a través de estos controles. O también puedes seleccionar un color de la paleta según tus gustos. Ahí está. Si no te gusta el estilo de fuente, puedes cambiar la fuente y será mucho más personalizado tu formulario. Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y ver este pequeño video tutorial en donde traté de plasmar de manera muy organizada cuál es el proceso para crear formularios y usted puede utilizar esta poderosa herramienta en el día a día de sus funciones. Que estén muy bien.